2 semanas más tarde, la inteligencia soviética reveló que de acuerdo con el personal que atendía a Hitler, este había recibido la eutanasia el 1 de mayo a manos de un médico de nombre Morel, debido a que se hallaba medio paralizado y sufría mucho dolor. En junio de 1945, las autoridades soviéticas informaron que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente él aún estaba con vida. Ese mismo verano empezaron a circular informaciones según las cuales el líder nazi había sido visto en diferentes lugares y muy distantes entre sí. Una de las tantas versiones que circularon sobre el destino de Hitler aseguraba que había ido en un submarino hacia Japón. Se informó que Hitler estaba viviendo como ermitaño en una cueva cerca del lago de Garda, en el norte de Italia. Otro reporte decía que ahora era un pastor en los Alpes suizos. Una tercera versión apuntaba que era un croupier en un casino de Vian, en Francia. Fue visto en Grenoble, en Saint-Gall, en Suiza, e incluso frente a las costas de Irlanda. Escribieron los historiadores Ada Petrova y Peter Watson en el libro La muerte de Hitler. Las autoridades estadounidenses interceptaron, en julio de 1945, una carta en la que se aseguraba que Hitler vivía en una hacienda en Argentina, ubicada a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. El caso llegó hasta las manos del jefe del FBI, Edward Hoover, quien terminó por desestimarlo. Una década más tarde, un informe del jefe de la oficina de la CIA en Venezuela daba cuenta de que una fuente de la agencia había sido contactada por un ex soldado de la SS que decía haberse encontrado con Hitler un mes antes en Colombia. El documento aclara que esa oficina no estaba en condiciones de verificar la veracidad de la información y adjuntaba una foto del ex SS junto al supuesto Führer. Pero, ¿qué sucedió en realidad? La versión oficial dice lo siguiente. Tras el éxito de su ofensiva sobre Berlín en abril de 1945, las fuerzas soviéticas se hicieron con el control del refugio que el Führer tenía en la sede de la Cancillería alemana. El 2 de mayo, miembros del cuerpo de contrainteligencia soviética, conocido como Smerch, sellaron el jardín de la Cancillería y el búnker donde el líder nazi se había instalado desde enero cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Polonia rumbo a Alemania. La operación de búsqueda del cadáver fue ejecutada bajo el más absoluto secreto al punto que, según el historiador Anthony Behaviour, incluso el mariscal Georgy Zhukov, comandante de las fuerzas soviéticas que ejecutaron el asalto sobre Berlín, le fue negado el acceso con el argumento de que era un lugar no seguro. Al mismo tiempo iniciaron los interrogatorios a todo el personal que lograron identificar. De acuerdo con Behaviour, el proceso era seguido con mucha atención e interés desde Moscú. Joseph Stanley estaba tan desesperado por recibir noticias que un general del NKVD, predecesor de la KGB, fue enviado a supervisar los interrogatorios. Él recibió una línea telefónica segura con un codificador para que pudiera informar a Moscú después de cada entrevista. Contó Behaviour en un artículo publicado en el New York Times. El 5 de mayo, los agentes del Smerch hallaron el cadáver de Hitler y de su pareja, Eva Braun, enterrados en un hueco abierto por una bomba en el jardín de la Cancillería. Los cuerpos habían sido rociados con gasolina y estaban parcialmente quemados. El de Hitler era difícil de reconocer, por lo que una vez en la morgue le removieron la mandíbula para intentar identificarlo a partir de la dentadura. Esto pudo hacerse pocos días después, puesto que los soviéticos ubicaron a Kate Hussermann, asistente del dentista del Führer, quien les facilitó la información del historial médico y los datos requeridos con los que confirmaron que, en efecto, se trataba de él. Posteriormente, un estudio de odontología forense realizado por los doctores Redan F. Songens de la Escuela de Odontología de Utrecht en California y Ferdinand Strom de la Universidad de Oslo ratificó en 1973 que el cadáver recuperado era en efecto el de Adolf Hitler. Los restos de Hitler permanecieron al cuidado de la unidad de Smerch, que los encontró cada vez que se trasladaba, los llevaba consigo. Así estuvo enterrado en un bosque a las afueras de Berlín, luego en la localidad de Rheinau, en el estado de Brandeburgo y finalmente en una base de los soviéticos que instalaron en 1946 en Magdeburgo, en el centro-este de Alemania. No fue sino hasta 1968 cuando en el libro escrito por Lev Benemeshky, un periodista y agente de inteligencia soviético que participó en el asalto final de Berlín, se dieron a conocer públicamente detalles de los archivos que Moscú tenía sobre Hitler, así como de su autopsia. Unas 3 décadas más tarde, en 2009, el entonces jefe del archivo de la policía secreta FSB, asesora de la KGB, Vasily Kristoforov, informó que los restos de Hitler fueron incinerados en 1970 y las cenizas lanzadas al río Prideutz. Según explicó Kristoforov, los restos de Hitler fueron convertidos en ceniza para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario nazi.
Aunque es esta versión oficial, diversas investigaciones en la actualidad dirigidas principalmente por National Geographic apuntan a que tal vez Hitler nunca se suicidó, y tiene sus razones, puesto que la versión oficial presenta inconsistencias. ¿Por qué haría cenizas el cuerpo de Hitler? El argumento que dieron para justificar el incineramiento es ridículo. ¿Un santuario nazi? ¿Por qué tanto secreto por parte del gobierno ruso? No lo sé, chicos, pero para mí es un misterio sin respuesta.